Bienvenidos a este tercer capítulo de este podcast Consultando, este podcast dedicado a información para nuestras pacientes, para nuestros familiares, en temas de interés para todas las mujeres, incluso para sus esposos. En esta ocasión tenemos la fortuna de contar con la presencia de la doctora Rosa Castellón, quien es conocida por muchos en este hospital y que está especialmente formada en cirugía de mínima invasión en ginecología, lo cual es un plus para la atención de cada una de las pacientes. Y aprovechamos esa formación extra que tiene Rosa para hablar un poco de la cirugía de mínima invasión o cirugía laparoscópica y su utilidad en ginecología. Así que muchísimas gracias, Rosa, por gracias. venir. Gracias a vos, Iván, de verdad, por la invitación. Lo agradezco mucho y me encanta que estés haciendo esto. De paso, felicitarte también por esto, ¿ok? Así que sí, vamos a hablar de la cirugía de mínima invasión, que la verdad es que después de mis años de formación, como vos decís, me dediqué un año a estudiar un poquito más esto y es una maravilla para los pacientes que lo requieren, ¿verdad? Claro. Simplemente por aclarar a todas nuestras pacientes es que la cirugía de mínima invasión, si bien es cierto, es un abordaje diferente al abordaje convencional, en donde tenemos que abrir al paciente. Exacto. No es hacer una cirugía diferente, es hacer una cirugía con menos trauma. Exactamente. Entonces, solo por aclarar qué es la cirugía laparoscópica o de mínima invasión. Exacto, entonces la cirugía laparoscópica o de mínima invasión en ginecología significa entrar con una camarita en el abdomen, ¿verdad? Y explorar el abdomen, ¿ok? Entonces uno introduce una camarita en el ombligo, hace 2 incisiones pequeñas y por medio de ciertos instrumentos puedes hacer cirugía ginecológica, quistes de ovario, miomas, quitar el útero, embarazos ectópicos, cirugía de trompas. Entonces es prácticamente muchas de las cirugías que se hacían antes de manera convencional por una incisión en el abdomen, ahora se pueden hacer por 3 incisiones que miden 2-3 centímetros y eso tiene muchísimos beneficios. Claro, definitivamente menos incisiones es menos dolor. O sea, por ejemplo. Menos dolor, mejor recuperación, definitivamente. Sí, ¿y cuál es la como diferencias que puede haber entre hacer una cirugía laparoscópica y una cirugía abierta en términos, pues, yo como paciente que digo, me toca entrar a cirugía, bueno, ya me dijeron que me tengo que operar, de esa no hay opción. Ahora, todos los pacientes tienen la opción de cirugía laparoscópica versus cirugía abierta, que es decir, cirugía convencional, o existirán algunos criterios en donde algunos pacientes se benefician más de cirugía abierta que cirugía laparoscópica. Sí, bueno, todo tiene sus criterios, ¿verdad? Criterios para hacer una cirugía laparoscópica o hacer una cirugía convencional o abierta. Definitivamente lo que uno logra es mejorar el tiempo, ¿verdad? Disminuye el tiempo quirúrgico y eso por ende te produce un menor riesgo quirúrgico, mejor recuperación. Lo otro es que la paciente se puede ir de manera ambulatoria la mayoría de las veces, entonces eso sería una ventaja para la paciente. En vez de quedarte a dormir 1 o 2 noches en el hospital, después de ir a cirugía laparoscópica te podrías ir a tu casa a las 3-4 horas. Y hay ciertos criterios ya específicos dependiendo, digamos, si vamos a operar de unos miomas, el tamaño del mioma. Hay paciente que es candidata a una cirugía laparoscópica si el mioma, digamos, es pequeño, pero si es un mioma de 8, 10, 12 centímetros, muchas veces preferimos no hacerlo por vía laparoscópica, ¿verdad? Entonces ahí sería como individualizar cada caso, ¿verdad? Pero de manera general, la mayoría de los quistes de ovario, por ejemplo, benignos, pues, pero también oncológicos, bueno, que esa es tu área, se pueden hacer laparoscópicos, ¿verdad? Y eso es una maravilla. La endometriosis, que es una condición, ¿verdad?, que nosotros vemos muchísimo los ginecólogos, el 99% diría yo se puede hacer laparoscópico, ¿verdad? Y la histerectomía, la quitada del útero, la extracción del útero se puede hacer de ambas maneras, también abierto y laparoscópico, pero hay sus indicaciones también ahí, sí hay que individualizar cada caso, ¿verdad? Sí, definitivamente, pues yo soy amante de la cirugía de mínima invasión, igual también, que vos, exacto. Me encanta que se pueda innovar y incluso, pues, o sea, en cirugía de mínima invasión es donde han habido más avances desde el punto de vista quirúrgico. Y la laparoscopía fue con lo que se inició y curiosamente inició con un ginecólogo que comenzó a hacer cirugía de mínima invasión y de ahí vinieron los cirujanos y comenzaron a también hacer cirugías, exacto, convencionales, apéndice, vesícula, o sea, se pueden hacer muchísimas cosas. Se pueden hacer muchas cosas y en oncología también tiene sus aplicaciones. Claro.
¿Qué le recomendarías a una paciente que le dijera, no, pues ya mi ginecólogo me dijo que me tengo que operar, pero la única opción que me dio es ir al quirófano y abrirme y hacer una incisión? Mira, si tiene criterios para la laparoscopía, definitivamente ofrecerle la opción, ¿verdad? Y explicarle que va a estar menos tiempo en el hospital, que tenemos menos riesgo de, digamos, lesión a órgano, tenemos menos riesgo de infección, tenemos menos tiempo quirúrgico, entonces por ende le va a ir mucho mejor, pero siempre y cuando tenga los criterios. Ahora, lo otro importante es que tienen que entrar personas capacitadas, ¿verdad, Iván? Que eso es bien importante y yo lo he comentado con otros colegas, pues, y a veces me refieren pacientes porque si no son personas que están capacitadas para hacer cirugía de mínima invasión, no le puedes ofrecer eso, pero sí le puedes decir, te recomiendo a tal doctor que te puede hacer una cirugía de mínima invasión. E inclusive yo, en mi caso, cuando entramos a este tipo de cirugías, pues siempre hemos tenido casos que entro con vos o entro con un cirujano, porque siempre tenés que entrar con una persona que también está capacitada igual. Entonces creo que siempre depende del criterio de la cirugía, la indicación de la cirugía y que la persona esté capacitada, ¿verdad? Sí, para hacerlo. Creo que sí, en Nicaragua creo que una limitante, sí, porque realmente es una realidad que no todos están capacitados para hacer cirugía de mínima invasión. Sin embargo, existen muchas pacientes que son candidatas para hacer cirugía de mínima invasión y simplemente por no contar con la herramienta, que nada más una herramienta, no es nada diferente, no se ofrece o no se hace. Exacto. O por desconocimiento. Exacto. Digamos, por falta de conocimiento, preparación o falta de referencia. Exacto. O tal vez en el hospital o en el centro, digamos, donde te vayas a hacer la cirugía, tal vez falta, como vos decís, un instrumento, falta algo, no está bien la torre de la laparoscopía, no está bien eso, entonces te perdés una cirugía laparoscópica, ¿verdad? Te perdés la oportunidad de hacerlo. O bueno, o sea, hablando de instrumentos especiales, por ejemplo, para miomectomía es casi indispensable el morcelador. Si me preguntas a mí como oncólogo, la verdad es que tengo mis reservas en relación a los morceladores por el riesgo, aunque sea mínimo, pero sí tiene cierto riesgo. Claro. Pero tengo mis reservas. Aún así, creo que hay muchas pacientes que se benefician de cirugía mínimamente invasiva, en caso de mioma sobre todo, porque menos trauma y digamos, si la paciente está buscando fertilidad, creo que... También hay menos daño al útero también. Exacto. Eso igual, el morcelador, pues para los que nos están oyendo, ¿verdad? Es un aparatito que destruye internamente, si un mioma es muy grande, para poder extraerlo en pedazos pequeños por las incisiones. Pero a veces, exacto, si no tenés un buen morcelador o tenés un mioma, pues yo tengo pacientes que me han pedido que les quite mioma de 14, 15 centímetros por laparoscopía, pero el tiempo que te vas a tomar para destruirlo adentro, al final ya no tuvo, digamos, beneficio versus lo que te podés tardar en una cirugía abierta. Entonces, los miomas sí creo yo que se tiene que especificar cada caso, ¿verdad? Si tienes el material correcto, si ya te sentís cómoda trabajando con ese morcelador y si el mioma realmente te va a tomar qué tanto tiempo destruirlo adentro, ¿verdad? Sí, porque el tiempo de anestesia también es un tiempo a considerar, el tiempo quirúrgico, porque lo que se usa para la laparoscopía es CO2. Exactamente. Y no es inocuo tampoco, 100%. Exacto. O sea, es bastante seguro, pero no es inocuo. No es inocuo, pueden haber neumoperitoneo, ¿verdad? Algunas otras cosas. Entonces sí, tenés que considerarlo bien. ¿Y qué riesgos, pues aparte de estos, pueden asociarse a cirugía de laparoscopía o de mínima invasión en ginecología? Mira, las principales son lesión, la verdad, a órganos, ¿verdad? Cuando introducimos a veces el lente hay lesión, ¿verdad?, a intestino o lesión a órganos vecinos. En la parte ginecológica, ¿verdad?, también cuando estás haciendo histerectomías puedes lesionar ureteres, ¿verdad?, salpinges, ligamentos. Entonces, prácticamente yo creo que el principal riesgo es ese, lesionar órganos vecinos al momento de introducir los trócares, al momento de introducir pues las pincitas que utilizamos, ¿verdad? Pero el riesgo de sangrado la verdad es mínimo, el riesgo de infección en las incisiones es mínimo, pero existe. Como en cualquier cirugía siempre va a existir riesgo de infección, riesgo de sangrado, pero es menor. Yo diría que el principal riesgo es lesionar algún órgano cuando estás introduciendo, ¿verdad?, los instrumentos. Sí, los trócares, que son esas ventanas que nos permiten meter los instrumentos especiales para llegar a donde queremos. Y sí, pero la verdad es que a pesar de esos pequeños riesgos, hasta sacarse una muela tiene riesgo. Entonces, yo siempre le digo a mis pacientes eso, hay riesgo a la abierta, al eso, o sea, hay gente que le tiene miedo a la laparoscopía porque todavía tal vez no hay tanta información y por eso este es uno de los
realmente mecanismos, ¿verdad? Para ir informando cada vez más a la gente, porque les da miedo la laparoscopía a algunas pacientes, ¿verdad? Sienten que se les va, que no se va a hacer bien la cirugía, Exacto. que porque entraron por unos orificios muy pequeños. Tienen como duda de que va a quedar bien la cirugía, pero la verdad es que si tenés un cirujano capacitado, un ginecólogo capacitado, hay que empezar a ofrecerlo más y a quitarles el miedo a los pacientes, pues. Sí, definitivamente tiene muchas ventajas y hasta en los países más desarrollados ya ni siquiera están optando por cirugías laparoscópicas convencionales, o sea, Exacto. estamos usando cirugías robóticas que por la Exacto. situación actual de nuestro país, pues realmente Todavía no lo tenemos aquí el esa robot, realidad exacto. es un poco más alejada, que se hace lo mismo por la laparoscopía. Ahí es donde el cirujano Sí. está mucho más cómodo, Claro. sentado, operando, Es pero la mucho cirugía mejor. es la misma. Exacto, la cirugía es la misma, pero vos tenés el movimiento como de tus manos y entonces es mucho mejor. El día que tengamos el robot aquí va a ser una maravilla, ¿verdad? Será Pero una ya belleza. va a ser una belleza, pero eso es el futuro. Pues el futuro que ya en otros países es una realidad. Sí. Para nosotros es el futuro, pero va a ser increíble y el cirujano es mucho más fácil para el cirujano, Sí, claro. técnicamente. Y entonces también vas a tener mucho menos complicaciones, porque es el movimiento de tu mano real. Aquí solo tenés 2 movimientos en la laparoscopía, aquí tenés 360. 2 movimientos y una lesión de hombro. Exacto. Para operar bastante. Y estás así con la cámara Sí. sosteniéndola así. No es fácil para un cirujano, ¿verdad? No, sí, tiene para su nosotros no es fácil complicación. hacer la laparoscopía, exacto. Pero bueno, el beneficio es... El beneficio vale la y pena. que te guste, pues, porque Exacto. al final de cuentas... Sí, te tiene que gustar y te tiene que apasionar lo que haces. Y cuando ves a la paciente y los resultados, ya pensás que todo valió la pena, ¿verdad? Claro. Sí. Definitivamente que el paciente se vaya Contento y que haya hecho lo correcto. Exacto. A veces eso vale Exacto. más que el dolor en el hombro. Exacto, totalmente. Y así como hay unos pacientes que dicen, no, pero es que si me van a operar de un ovario y lo van a hacer por laparoscopía, eso puede afectar mi fertilidad. ¿Qué opinas de eso? Eso ya son como mitos. Sí, ¿no? como mitos, exacto. Eso nada que ver, ¿verdad? De entrada depende de la razón de la cirugía, Sí. ¿verdad? Pero definitivamente, pues, yo que lo que más hago por laparoscopía son quistes de ovario, siempre se le explica al paciente que dependiendo del tamaño, el tipo de quiste que vamos a quitar, la idea no es quitar el ovario, ¿verdad? Que es lo que pudiera afectar temas de reproducción, sino que la idea es quitar el quiste o quitar la lesión o el tumor que me está ocasionando el problema o la indicación por la que estoy entrando. Entonces, siempre se le explica que su ovario va a quedar, que sí se puede lastimar, porque sí uno tiene que quitar una cápsula y eso, pero el ovario es un tejido que se puede inclusive regenerar. Y entonces, mientras yo no quite el ovario, no tengo por qué afectar la fertilidad, ¿ok? Y más bien a veces nos sirve para revisar las trompas. Casi siempre los ginecólogos, aunque no sea una paciente con un tema de infertilidad, por ejemplo, vamos con una visión reproductiva. Entonces tratamos de cuidar las alpinges o las trompas, tratamos de cuidar los ovarios. Entras por un quiste de ovario derecho, pero estás revisando el izquierdo, te aseguras que las trompas están bien. O sea, más bien es súper bueno para temas reproductivos. Todo lo contrario, porque te sirve para diagnosticar o poder observar otras cosas. Y además, o sea, algo que yo le explico es que si bien es cierto, vamos a ver la pelvis, la cámara, al ser un instrumento que se puede estar moviendo en todo el abdomen, nos permite visualizar diafragma arriba, que en cirugía convencional no podría. No lo puedes ver. Está demasiado lejos. Exactamente. Eso te permite evaluar diafragma, hígado, estómago, todo realmente, y ver que o sea, digamos, en endometriosis, que sería como el escenario ideal, los implantes, si bien es cierto, lo más común es estar en nivel pélvico. Pero existe extrapélvico, o sea, implantes intestino, hígado, diafragma, como vos decís. Y la verdad, eso es interesante que lo mencionés, porque que yo se lo digo a las pacientes, vamos a entrar y vamos a ver todo. O sea, de paso voy a ver tu hígado, de paso voy a ver tu intestino, de paso vemos un montón de cosas que normalmente, como vos decís, en una cesárea o en una cirugía abierta ni lo observás porque no llegás. Aquí tenés acceso y, como vos decís, das una vuelta en 360, ¿verdad? Por todo el abdomen, y eso es un beneficio extra. Y a veces entramos a operar por un mioma, por ejemplo, y te das cuenta que hay endometriosis. Exacto. ¿Verdad? Que a veces en una cirugía convencional no tenés la misma visión. Porque, pues es importante mencionar a las pacientes, cuando haces la laparoscopía, el que no sabe, como dijo el doctor Iván, inflamos con CO2, con un gas. Entonces, al inflar el abdomen, tenés una mejor visión, ¿verdad? Que cuando estás en una cirugía abierta, tenés que ir moviendo cosas para poder ver. Entonces, no es una visión tan perfecta. Y lo otro es que las cámaras que se usan realmente son una definición 4K claro, de alta resolución.
el ojo humano le cuesta identificar a veces Exacto. los implantes de endometriosis. Exacto. Pero cuando lo ves en la cámara y lo ves en Sí, está súper magnificado, zoom, ya exacto. sería el colmo que no te Que dieras no cuenta veas, que exacto. tengas una lesión Sí, ahí. Entonces lo eso ves incrementa súper el zoom. diagnóstico. Claro. Bueno, inclusive los que se dedican, ¿verdad?, a temas de reproducción, los biólogos de la reproducción, hacen muchas laparoscopías diagnósticas. O sea, eso significa que están en un tratamiento de fertilidad o en un diagnóstico buscando entender por qué una paciente no se embaraza, y una de las cosas que les proponen es una laparoscopía diagnóstica. Porque hasta que metes la camarita y puedes ver si la salpinge está bien, si no hay implantes endometriósicos, a veces no sabes cuál es la causa. Porque no se ve por ultrasonido, no se ve por TAC, no se ve por nada más que por una camarita. O sea que también existen las laparoscopías diagnósticas, solo para ver Sí, qué está exacto. pasando. Metes un puerto y a veces metes el segundo solo para poder mover algunas Exacto, estructuras para- y poder ver mejor. Y Pero ya. Y ya, o sea, no tocas nada y eso te permite hacer un diagnóstico 100% seguro de lo Exacto. que estás sospechando. Exactamente. Porque la visión, como vos decís, es increíble. Sí. Y los pacientes que, bueno, ya decidieron operarse de manera laparoscópica, ¿necesitan una preparación especial o...? Fíjate que depende del caso, ¿verdad? Pero normalmente es la preparación normal para una cirugía. Lo único que normalmente yo le hago énfasis es en que los días previos, digamos, tengan una alimentación alta en fibra, o sea, que hayan ido al baño, que no vengan con 2, 3 días, digamos, de estreñimiento y eso. Porque una de las cosas que pasa después de la laparoscopía es que se sienten, como nosotros inflamos con un poquito de gas, se sienten un poquito distendidas, y entonces si ya vienen, digamos, con 3 días de no ir al baño, por ejemplo, y además te sentís distendida, va a ser más difícil, el intestino queda más lento, ¿verdad? Porque también hay gas que después va saliendo. Entonces le hago mucho énfasis en que coman súper bien 2, 3 días antes, en que se aseguren que van al baño sin ningún problema. Y el resto de recomendaciones de una cirugía tradicional, ¿verdad? El ayuno, sus exámenes preoperatorios, Claro. asegurarnos que esté en un buen estado de salud previo, ¿verdad? Y aquí no hay contraindicación con relación al peso, porque en algún momento, pues yo me acuerdo Sí. cuando comenzaba a estudiar medicina incluso, o sea, Exacto. hace un buen rato, Sí. que la gente decía, no, es que la laparoscopía no es para pacientes gorditas, Exacto. obesidad no era y ahora... Y ahora nada que ver, o sea, ahora pensamos un poquito de manera diferente, porque realmente disminuye el riesgo de infección, y en pacientes que tienen una obesidad grado 3 y le hace una incisión en el abdomen, hay más chance de que se infecten, tenés menos visión, es más Exacto, difícil. es más difícil para uno a veces Es operar más a una difícil, paciente con obesidad exacto. abierta. Técnicamente es mucho más difícil, porque tenés que ir separando un poquito más de grasita, ¿verdad? Y es más difícil, mientras que por arriba lo ves mucho mejor. Bueno, y todos nuestros colegas que hacen manga gástrica, ¿verdad?, en pacientes que se operan el estómago, lo hacen por laparoscopía. Y son pacientes con un grado de obesidad importante. Sí, O sea que eso es un mito total, más bien les va mejor. En algunos casos a la paciente obesa operarse por laparoscopía. Fíjate que yo tengo cierta resistencia en los pacientes mayores, por ejemplo, pacientes Ajá. de 60 años y más, que obviamente la medicina, digamos que esta laparoscopía, si bien es cierto se creó desde 1980, auge Sí. tiene aquí en Nicaragua, digamos que a partir del 2000 más o Exacto, menos. se empezó a hacer más. O sea, tenemos 20 años de estar haciendo este tipo de abordaje, pero hay pacientes todavía mayores, sobre todo, que Sí. dicen, no, es que a mí me da miedo, Sí. no sé cómo me va a ir después. ¿Qué les podemos decir a estos pacientes que tienen miedo va a ser esa misma cirugía, no va a ser ninguna Claro. cirugía, y vos le ofreces cirugía de mínima invasión y por miedo a qué va a pasar después no lo hacen Claro. y se operan convencional? ¿Qué Yo- van a esperar en el postoperatorio? Realmente lo que pueden esperar, bueno, primero es eso, que se van a sentir un poquito, no hay tanta diferencia en la edad. Yo creo que a menos que la paciente tenga una condición, pues que por su edad, digamos, sea una paciente que tiene temas respiratorios o que tiene hipertensión o tiene mucho riesgo de un embolismo, por ejemplo, por otras situaciones o enfermedades coexistentes, que podrías decirle, ok, puede que te vaya mejor con una cirugía abierta o puede que te vaya mejor con una cirugía laparoscópica. Pero realmente es lo mismo que le digo a cualquier paciente de cualquier edad, todos los beneficios que va a tener, ¿verdad? O sea, la mejor recuperación, no va a tener incisión, va a poder deambular más fácil, va a poder caminar después, va a poder retomar sus actividades diarias mucho más fácil, ¿verdad?, que con una cirugía convencional. Y yo creo que ahí nada más en las pacientes mayores es eso, ver si hay alguna otra condición, ya sabes, preexistente, pues, que pueda decir, mira, mejor hacerlo abierta, ¿verdad? Pero creo que no debería haber diferencia en la edad, pues. Sí. Es más que todo educar y como decís, como es tan reciente, sobre todo en Nicaragua, la gente ubica que no es algo
tan bueno o que la gente no tiene tanta experiencia. Exacto. Yo creo que sienten que no hay tanta experiencia en Nicaragua en eso y que por eso les da temor. Pero realmente es algo que ya, o sea, hay muchos cirujanos y ginecólogos que hacen la laparoscopía. Y la laparoscopía es una cirugía de todos los días. De todos los días. No es algo que se hace una vez al mes, Y en los hospitales, digamos, de nuestro sistema de salud también se hace. Sí. De manera rutinaria, ¿no? Hay gente que piensa que solo en el privado, tal vez se hace más en el privado por un tema de recursos económicos, pero no porque no hayan capacitado, no porque no hayan personas capacitadas, pues en los otros hospitales de nuestro sistema de salud, ¿verdad? Sí. La verdad es que es un abordaje que lejos de verlo como un gasto, porque digamos que puede incrementar ligeramente el equipo, el material. Exacto, el material. El beneficio de reintegrarte a tu trabajo en 15 días, no tener dolor, totalmente, minimizar sangrado, a veces ni siquiera necesitar transfusiones, por ejemplo en las miomectomías que hay bastante riesgo de transfusiones, exacto. O sea, todos esos beneficios que nos da este tipo de abordaje o este tipo de cirugía superan Claro, a la larga económicamente es mejor. A la larga bueno, también en el hospital no se quedan a dormir, por ejemplo, y el hospital también gasta menos. Sí. ¿Verdad? O sea, la paciente gasta menos porque hay menos insumos. Cuando es una cirugía abierta, a veces se quedan hasta 2 días en el hospital. Sí. Y eso pues, y si se infecta, y si pasa esto, y si pasa lo otro, es más caro. Pero claro, de entrada la gente lo ve un poquito más caro, pero no debería. Versus, como vos decís, poner en la balanza los beneficios que vas a tener. Y los pacientes que se operan así, ¿al cuánto tiempo pueden reactivar sus actividades cotidianas o incluso ejercicio? Porque es una preocupación cada vez. Claro, de todas las pacientes. Exacto. Cada vez la gente y sobre todo del equipo running. Exacto, de los que corren. Realmente yo les digo que de 7 a 10 días para regresar a su trabajo, ¿verdad? Depende del caso, pero digamos que todo salió perfecto, 7 a 10 días para retomar, ir al trabajo, hacer la vida normal, por decir, salir, manejar, etcétera, ¿verdad? Una vez que quitamos la sutura, ¿verdad? O quitamos las puntadas, ya les doy permiso de manejar, de ir al trabajo. Ejercicio es 1 mes normalmente, ¿ok? O sea... Y nada que incluya abdomen. Exactamente, y nada que incluya abdomen, pero ya al mes ya les dejo que se empiecen a activar, a hacer algunas cosas, y a veces a los 2 meses ya las abdominales tradicionales, ¿verdad? Pero ya pueden hacer saltos, correr, hacer gimnasio, bailar, pilates, yoga, etcétera. O sea, realmente no es tanto, ¿verdad? Lo que les toma de tiempo es 1 mes. Sí, el beneficio es eso, la recuperación. La recuperación es increíble, sí. Y quisiéramos que todo fuera color de rosa y que todo no fuera 100% perfecto, sí, pero a veces no pasa. Pues, o sea, como claro, cualquier tipo de abordaje existen algunas complicaciones. ¿Cuáles serían esos datos de alarma en aquella paciente que ya se operó y tuvo una cirugía laparoscópica que deben decir, no, pues yo tengo que ir al médico porque esto ya no se me hace normal? ¿Qué no es normal en el postoperatorio? Mira, el dolor, ¿verdad? El dolor siempre es un dato, ¿verdad? Que te va a decir cuando algo no está bien. Hay un dolor que nosotros le decimos el dolor esperado, ¿verdad? Que es un dolor que mejora con un analgésico. Si vos te tomas el analgésico que tu médico te recomendó y te mejora el dolor, está bien. Pero si ya te tomaste la dosis del analgésico o agregaste otro y no mejora el dolor, y es un dolor punzante, agudo, definitivamente es un dato de alarma. Segundo, yo diría que hubiera, digamos, una distensión importante, o sea, que se sintiera que el abdomen está como muy grande o muy distendido. A veces puede pasar que el gas que nosotros inflamos, ¿verdad? El CO2 se vaya al peritoneo o haga una cosa que se llama neumoperitoneo, entonces eso se siente la paciente como distendida o con dificultad respiratoria, ¿verdad? O el dolor a veces. El dolor en los hombros, ¿verdad? Porque a veces el gas se va, ¿verdad? De manera subcutánea, entonces también se te puede hacer enfisemas abajo de la piel, que se llama, que es agarrar aire, entonces la paciente te cuesta respirar porque estás comprimido. Entonces, esas son cositas importantes, ¿verdad? Tener fiebre, ¿verdad? Tener fiebre después de las 24 o 48 horas, ¿verdad? Y algún dato, digamos, de hemorragia a nivel de las incisiones, ¿verdad? O secreciones, exacto, que tengan secreciones amarillentas, datos de infección, enrojecimiento del área importante, o sangrado. Y sobre todo aquí es importante que si alguno de estos signos aparecen es comunicarse directamente con el médico. O sea, eso es lo primordial. Inmediatamente. Ninguna cirugía está exenta de complicaciones. Exacto. El éxito está en reconocerla, creo yo, y actuar a tiempo. Exactamente. Ese es resolver la complicación rápido, ¿verdad? Exacto. Y que el paciente, yo siempre le digo a mis pacientes, eso es parte de la comunicación, ¿verdad? Y se los pone hasta por escrito, ¿verdad? Aquí tenemos un formato, ¿verdad? En el hospital donde pones en tu hoja de alta datos de alarma.
en qué momentos me tenés que llamar, pero igual se los decís verbalmente, ¿verdad? Al paciente, por favor, avíseme cuando llegue a su casa, llámeme al día siguiente. Yo casi siempre les digo, avísame cuando estés en tu casa, o avísame cuando ya fuiste al baño, o cuando ya toleraste. También a veces hay pacientes que empiezan a comer y que no toleran, ¿verdad? Comienzan con vómito. Comienzan con vómito, comienzan con diarrea, entonces podés sospechar que algo no está bien, que hubo alguna lesión a un órgano vecino, ¿verdad? Exacto. O que simplemente fue un efecto de la anestesia. Entonces son cositas que siempre yo creo que nosotros como médicos le debemos decir al paciente. Llámame cuando estés en tu casa, llámame cuando ya comiste, avísame cualquiera de estos datos, si te da dolor, si te da fiebre, si te da hemorragia. Entonces es comunicarlo. Siempre tenemos que decirle al paciente, esto y esto puede pasar, qué esperar y avisar. Y ser lo más honesto posible, porque Exacto. o sea, también me parece a veces irreal solo decirle los beneficios de un procedimiento. O sea, es bastante bueno el procedimiento, pero como cualquier cosa existe riesgo y el paciente tiene que saber esos riesgos. Tiene que saberlo. Y igual nosotros, vos sabés, le damos un consentimiento, ¿verdad? Unos documentos por escrito, pero la verdad es que a veces los pacientes no lo leen completo, ¿verdad? Exacto. Y es una realidad, pues a veces por la rapidez, porque es una emergencia, a veces porque pues no tuvieron tiempo. Entonces yo creo que nosotros somos los capacitados, como vos decís, para decir lo bueno y lo malo. Sí, o sea, y que el paciente esté claro de todo lo que puede pasar y que no te digan, usted nunca me dijo que me podía pasar tal cosa, ¿verdad? Siempre hay que decirles que se puede complicar, pero que vamos a esperar que no, porque ella tiene, digamos, tales y tales factores a favor para que no se complique. No, y además uno hace los cuidados extras, o sea, uno da esa milla adicional para evitarlo, pero a veces aún con eso pasa. Entonces, puede pasar. Reconocerlo y actuar de manera temprana creo que son las cosas más importantes para las complicaciones. Para poder resolverlo de manera oportuna. Y definitivamente eso va a disminuir el miedo, la ansiedad del paciente. Claro. O sea, creo que una gran ventaja que tenemos en esta realidad o en esta institución es el acompañamiento cercano que podemos hacer. Claro. O sea, algo de algunos sistemas de salud, tal vez no en Nicaragua, pues, pero en otros lugares, es que el médico pone como una barrera entre, bueno, vengo, te opero y me voy. Exacto. Y ya. O sea, cualquier cosa que me dice la enfermera, pero vos no me puedes decir nada. Exacto. La diferencia con nosotros es que... Full comunicación. Exacto. A la distancia de un WhatsApp. Así como que, mira, Rosa, me siento mal. Exacto. Exacto. Pero eso es importante, pues yo creo que al final, y como vos decís, yo tengo pacientes que se han ido a otros países, ¿verdad?, a hacer procedimientos por X circunstancias, y parte de la retroalimentación que te vienen contando es esa, de que se sienten que al no haber comunicación con tu médico, no te sentís tan seguro. Aunque todo salga bien, te queda la duda o la desconfianza de si algo salió bien, porque no te dieron informe, porque nunca más le vistes la cara al doctor. Entró a la cirugía y después no le vistes la cara, no sabés, no es la misma persona la que te quita los puntos, no es la misma persona la que te hace un ultrasonido posterior. Entonces, eso que vos decís realmente es importante aquí. O sea, que la medicina en Nicaragua, creo yo, y en Latinoamérica es un poquito más personalizada, mejor comunicación, y el paciente se siente más seguro. Sí, y si el paciente confía, se siente seguro, todo sale también mejor. Sí. Yo creo en eso, ya, que no es tan tenso, y el médico también se siente tranquilo. Es parte de cuidar la calidez humana, porque Exacto. Al final de cuentas, o sea, si bien es cierto, esto es un trabajo para nosotros, claro, pero es la primera vez que ese paciente se va a operar de eso. Exacto. O sea, nosotros tal vez lo podemos hacer todos los días, pero esa es la primera vez que entra un quirófano, probablemente. Exacto. Que no tiene ni idea, tiene muchos miedos. Y si yo me pongo nerviosa y tensa y le transmito todo mi estrés y mi nervio, la paciente se va a poner peor. Tarea de nosotros es transmitir confianza, informar. Y yo siempre digo, todo paciente que tiene la información se siente con más control de la situación. Entonces, si vos le explicas todo, lo bueno, lo malo, entra mucho más tranquilo. Y además, claro de todo. Ahora que estamos con el tema de salud mental, cuidar la salud mental, sí, eso es parte importante durante la atención médica. Totalmente. O sea, cuidar el estrés antes de la cirugía e incluso después de la cirugía. O sea, si necesitas un acompañamiento especial, digamos, una paciente que sufre de depresión mayor, que el psiquiatra bueno, tal vez en el posquirúrgico necesita, a pesar del abordaje, acompañamiento. Exacto. Necesita acompañamiento. Eso es importante. O tienen ataques de pánico. Yo he tenido pacientes que tienen ataques de pánico, ansiedad, y todo eso se lo va a detonar a cualquiera que le van a hacer una cirugía, le da ansiedad. Y bueno, aquí creo que vale la pena hacer conciencia de que, si bien es cierto, esta técnica o este abordaje permite muchas ventajas, no siempre se ofrece. Entonces, la validez de una segunda opinión. O sea, claro. O sea, no validar tal vez
el La juicio, indicación, no ajá. poner como en contra de, es que Claro. mi médico me dijo tal cosa y ahora quiero saber si es cierto o no. Sí. Tal vez no, pero a veces reafirmar y aclarar dudas con otro profesional, con otro abordaje, Claro. permite abrir la mente. Claro. Al final de cuentas, una segunda opinión puede abrirte la mente o crearte un espacio adicional. Claro, eso es súper importante. Yo, pues con la mayoría de los colegas con que trabajo, pienso que es súper válido. Pues yo refiero bastante cuando no son cosas que son mi especialidad. Y también agradezco a los médicos que a veces me mandan a mis pacientes para hacer este tipo de cirugía y que la paciente no se sienta, pues, ni que está traicionando a su otro médico, Sí. simplemente está queriendo escuchar otro abordaje para su cirugía. Yo he tenido pacientes que me vienen a consultar y deciden operarse conmigo, pero obviamente yo en comunicación con su médico principal, avisándole cómo salió todo para que este médico, por ejemplo, le dé el seguimiento. O hay pacientes que al final oyen tu opinión, oyen la laparoscopía, pero al final deciden Sí. operarse por vía abierta y está bien. Pero como vos decís, que la gente sepa que existen especialistas en este tipo de cirugía y que no está mal ir a preguntar. Soy candidata a una cirugía laparoscópica, tengo ya este diagnóstico, no me la han ofrecido o ya me lo ofrecieron. Y que la gente no tenga pena. Yo siempre les digo, no tiene nada de malo pedir una segunda opinión. No. Inclusive yo misma que hago laparoscopía, a veces les digo, y si no quieres operarte conmigo porque tenés dudas o porque quieres ir a oír si realmente sos candidata a una laparoscopía, anda a consultar a otro médico, no pasa nada. ¿Ya? Y está bien y es válido. Porque cuando uno le dice que lo van a operar o que tiene un diagnóstico como en tu caso, que vos das mucho pues, noticias de cáncer y eso, es válido que las personas quieran Claro. oír otras cosas. O sea, estamos full acostumbrados a eso y hay que normalizarlo, que la paciente tiene derecho a ir a escuchar y no sentirse mal, ni nosotros como médicos, y si nos mandan y vienen a nosotros por una segunda opinión, comunicársela al médico también tratante de Sí, dónde no viene. tiene nada de malo, o sea, No tiene nada de vino malo. fulanita, me vino preguntando tal cosa, yo le dije esto. Exacto. No pasa eso. nada, pues, o sea, porque No ese es mi pasa. criterio. Al final de cuentas, la medicina sigue siendo un arte. O sea, si bien Exacto. es cierto, es una ciencia, Claro. cada uno le da como su toque personal Claro. a los abordajes y a los tratamientos. Entonces, Y ya después con la experiencia, Iván, uno va viendo, digamos, yo me siento más cómoda operando los miomas abiertos, por ejemplo, yo me siento más cómoda haciendo histerectomías abiertas, o sea, al final también hay cosas que uno se siente cómodo y que uno Claro. tiene que ser honesto con el paciente. Mira, yo no te la haría así, pero si quieres ir a pedir otra opinión y tal vez otro sí te la quiera hacer laparoscópica o sí te la quiera hacer abierta. O sea, que sea normal eso. incluso hay grandes maestros, digamos, en primer mundo, donde tienen disponible el robot, que no operan con el Que robot, no- porque, que no les gusta. digamos, endometriosis lo operan por laparoscopía, Exacto. porque ellos se sienten más cómodos. Sí, O porque sea, tal vez así aprendieron, exacto. o sea, así iniciaron y se sienten más cómodos. Igual pasa, o sea, Igualito pasa con, como te digo, con tipos de cirugías, que yo me siento más cómoda haciendo esto abierto o esto laparoscópico, ¿verdad? Aunque se pueda hacer laparoscópico o abierto o viceversa. y contame, ¿cuáles han sido como de los casos que más han sido retadores de tu cirugía? Que has dicho, la puchica, ¿por qué lo hice? Pues mira, gracias a Dios no he tenido todavía ninguna complicación así grande. Más bien los casos que a mí más me gustan por la laparoscopía o que uno se siente como tal vez satisfecho pues, de poderlo resolver son los embarazos ectópicos, por ejemplo, ¿verdad? Los embarazos ectópicos, ¿verdad? Que son embarazos que crecen la mayoría de las veces en la salpinge. Casi siempre, cuando yo me formé, era una emergencia de que tenías que abrir el abdomen, ¿verdad? Entonces, solo el hecho de poder hacerlo ahora por la laparoscopía y que la paciente inclusive se pueda ir a su casa después es increíble. El riesgo de sangrado y todo, ¿verdad? Y proteges más la trompa, a veces puede hasta salvar la trompa, ¿verdad? Y también las endometriosis, ¿verdad? Son, creo yo, los dos casos que más uno, digamos, se siente satisfecho o que más son un reto, ¿verdad? Tener un embarazo ectópico, que todo te salga bien, que la paciente esté estable, que no tenga mucho sangrado. O las endometriosis, porque las endometriosis, vos sabes que son cirugías en las que hay muchas adherencias, que significa que todo está pegado con todo, ¿verdad? Y pueden ser súper difíciles, como pueden ser súper fáciles, pueden ser súper difíciles. Entonces, he tenido un par de casos interesantes. Uno lo tuve con vos, creo que teníamos dos endometriomas, ¿verdad? Sí, bilaterales, que eran gigantes. Una paciente que nunca ha tenido hijos, ¿verdad? Enorme, que le acuerdo. querés salvar los ovarios, entonces tenés que quitar 2 quistes gigantes, ¿verdad? Después revisamos trompas, vimos que las trompas estuvieran funcionando bien, entonces son casos que después te da una gran satisfacción pensar que se fue a su casa tranquilamente, que sus ovarios quedaron intactos y que con tratamiento después hormonal y otras cosas le va súper bien, ¿verdad? Y lo chistoso es que el día siguiente los pacientes
ven 3 incisiones de 1 centímetro y dicen, y así me operó. Exacto. Y en serio le costó. Exacto. Y uno sudando. Exacto. Y qué fácil, estuvo fácil. Y uno dice, no, pues no sabes que ahí pasamos 1 hora tratando de quitar cosita por cosita. Hay otro, también un caso que tuve interesante, pues que se puede resolver por la laparoscopía, ejemplos que no son tan comunes, de una paciente que tuve un Mirena. Un Mirena es un dispositivo, ¿verdad?, que libera una hormona, es una T para método de planificación que migró. Hijo. O sea, es rarísimo, ¿verdad? Sí. Pero se fue por una de las trompas, al parecer, y al no encontrarlo intrauterino dentro del útero, se fue a la cavidad abdominal. Entonces, antes, si no hubiera existido la laparoscopía, a abrir el abdomen y ir a buscar literal así, ¿verdad? Y ahí ni siquiera es una abiertita transversal, o sea, exacto, acostadita, ahí es paradita. Es paradita para entrar todo el abdomen. Entonces, aquí entramos con una camarita, literal, una incisión. En cuanto entramos, no fue ni tan difícil, agarras el DIU, el Mirena, y te sale inmediatamente, ¿verdad? Entonces, al final son cosas, y la paciente a las 2 horas está en su casa. A las 2 horas está en su casa y se ahorró una gran cirugía, pues, ya sabes. Entonces, desde ese tipo de cosas se pueden hacer, pues, por la laparoscopía, ¿verdad? Ir a buscar un cuerpo extraño. Sí, la verdad es que ya el límite es nuestra imaginación, porque Así cada es. vez están inventando o están ideando formas nuevas de hacer cirugía con estos abordajes de mínima invasión. Claro, O sea, claro. creo que uno de mis sueños es tener el robot aquí. Sí. Que espero que sea pronto, pues, pero mientras tanto... Eso va a ser increíble. Vamos un poquito años atrás, ¿verdad? Cuando yo me formé inclusive de laparoscopía, que fue en el 2012, había un programa que nos llevaban a Nuevo México a hacer una rotación por el robot. O sea, estamos hablando que en el 2012 ya de México me mandaron a Estados Unidos a ver el robot, y el robot ya era un oncólogo, inclusive era un ginecólogo oncólogo que operaba todas sus cirugías con robot. Sí. O sea, ya llevaba por lo menos él 5 años atrás operando con robot, y ya tenía una gran, digamos, experiencia en eso. Y ya vamos, ¿cuántos años, verdad? Sí, nosotros queremos uno. Yo me acuerdo que cuando en Italia habían 5 en el hospital, exacto, en el instituto, o sea, habían 5 exacto, para lo que quisieran, y aquí estamos exacto, pensando. Exacto, todavía falta. Sí. Pero bueno, vamos atrás, pero algún día así veíamos la laparoscopía. Exacto. Hace unos años así veíamos la laparoscopía, pues hace 30 años así era. Ahora esperemos que venga el robot y ese va a ser otro reto, ¿verdad? Va a ser, pero mucho más sencillo, y gracias a Dios vamos a ver más personas capacitadas. Exacto. Para hacerlo. Aquí la verdad es que la capacitación a los médicos y al personal en general, porque nada más depende del médico, depende del instrumentista, de todo, del anestesiólogo que esté bien capacitado para manejar el neumoperitoneo, porque tiene sus reacciones adversas. También eso, tenés que entrar con el equipo correcto, no solo el cirujano, ¿verdad? Nosotros sabemos el anestesiólogo que está capacitado, sabemos los instrumentistas, los auxiliares que andan ahí, ¿verdad? Saben qué instrumento pasarte, tienen que manejar la torre, ¿verdad? Donde la infusión de gas, tienen que manejar la infusión de las pinzas con calor que usamos, o sea, tiene que ser todo un personal, no solo es el médico. Sí, a veces la gente piensa que uno, el supermédico que hace todo, no, y es un equipo, o sea, realmente la gente que está detrás de una cirugía es un gran personal. Y afortunadamente aquí tenemos ese equipo bien integrado que favorece pues los buenos resultados. Claro, que hay enfermeros excelentes, instrumentistas que te ayudan con eso, porque si no yo no puedo estar pendiente del gas, yo no puedo estar pendiente de esto, o sea, al final el cirujano está pendiente de lo que está haciendo, pero hay, como vos decís, 4 o 5 personas atrás que me están midiendo el tiempo, los líquidos, la hidratación, que me están midiendo qué tanto gas llevo, qué tanto tiempo llevas, ¿verdad? O que te están diciendo, ya doctor, ya se tardó. Ya se tardó bastante, ya lleva más de 2 horas. Claro, pero es verdad, porque uno está en ese momento pensando en otra cosa. Por eso tenemos ayudante, instrumentista, auxiliar, anestesiólogo, técnico de anestesiólogo, ¿verdad? Que las pacientes a veces no saben todo el personal que está detrás. Sí, es grande. Solo uno da la cara, pero realmente hay 10 personas atrás. Es un equipo grande. Que te están apoyando, sí. ¿Qué recomendaciones finales le darías a esas pacientes que están considerando la cirugía laparoscópica de mínima invasión? Yo creo que definitivamente si tu caso es un criterio pues para hacer laparoscopía, que sí. O sea, que definitivamente tengas confianza en que si escogiste a tu médico o a la persona capacitada en hacer laparoscopía, definitivamente lo hagas, porque la recuperación es
es increíble. Pues yo lo veo en mis pacientes y yo, en lo particular, tuve una cirugía laparoscópica y me di cuenta que sí, mi recuperación fue increíble versus una cirugía abierta que también he tenido. Entonces, definitivamente hay que optar por ella siempre y cuando tengas los criterios para hacerlo, ¿verdad? Y si pones en la balanza, tenés mucho menos riesgo y más beneficio para hacerlo vía laparoscópica. No se van a arrepentir. Todos mis pacientes, honestamente, hasta el momento, les ha ido increíble. Pues se sienten muy bien de pensar que fue una cirugía, digamos, sencilla la recuperación. Son 2-3 días, les digo yo, que se van a sentir incómodos del abdomen y es una sensación como de gas, ¿verdad? Que hay días que tal vez te dicen, me siento fatal, pero pasan 24 horas y ya se sienten súper, súper bien. Y solo el hecho de no tener incisiones es una maravilla, de no tener una incisión grande, pues. De no tener ese dolor, porque a veces lo que más da dolor no es la cirugía en sí, sino la herida. La incisión. Exacto. Por la que entraste. Es la herida en piel que duele. Entonces, y estas son heriditas, las más grandes pues son dos puntadas, ¿verdad? Sí. Que son 3 centímetros tal vez o menos. O sea, no es nada comparado con los 13-14 centímetros que a veces hacemos abdominal. Así que como recomendación final nada más es tener la indicación precisa para la cirugía. Exacto. Y así confiar ser candidata para la cirugía laparoscópica. Confiar en tu médico porque realmente es informarte. Parte importante. Exacto. Informarte bien y saber que hay muchas cirugías ginecológicas en nuestro ámbito que te pueden ofrecer. Exacto, el abordaje laparoscópico. Okay. Bueno, mil gracias Rosa por participar. Gracias a vos, de verdad. Y espero que sea muy útil para todas nuestras pacientes y que se hayan aclarado todas esas dudas. Claro, yo creo que sí. Gracias por hacerlo, más bien. No, okay. Muchas gracias. No, buenísimo.